los temas que se ha ido tomando la agenda durante las últimas semanas, últimos meses, es la preocupación que existe con respecto a la crisis de natalidad en nuestro país. Las cifras son reveladoras. Llegamos tarde a este debate, llegamos tarde a esta discusión y a tomar acción. Esto viene pasando hace rato, pero por así decirlo, se nos cayó encima esta noticia, esta realidad, y hay muchos expertos que están pidiendo con urgencia una mesa nacional para tratar este tema desde distintas aristas y, por supuesto, ir tratando de tomar políticas públicas para avanzar en esto que efectivamente es una problemática importante. Y para hablar de esto estamos con la doctora Abril Salinas, ella es jefa del programa de fertilización in vitro del Instituto de Investigaciones Materno-Infantil de la Universidad de Chile y vicepresidenta de SOCMER. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy día. Hablemos un poco de... hemos hablado hace un poco más de tiempo con respecto al tema de la fertilidad, más allá de la crisis de natalidad. Se ha hablado de los tratamientos, de que hoy en día las parejas están postergando la maternidad, la paternidad, pero ahora ya tenemos cifras importantes que es bueno remarcar y que nos están mostrando un escenario futuro que se viene complejo, porque esto tiene un impacto no solamente a nivel familia, sino que a nivel país en todas sus aristas. Sí, Chile registra una de las tasas de fecundidad más bajas a nivel mundial, claramente la más baja en Latinoamérica. La última información que entrega el INE, que es la que del año 2023 que está publicada, es de una tasa de fecundidad de 1.13, y la que se proyecta para el año 2024 es aún más dramática, está alrededor de 1.06. Si nosotros vemos las cifras a lo largo del tiempo, el año 2000 Chile presentaba una tasa de fecundidad de 2.1, que es como la tasa mínima que nosotros necesitamos como para mantener nuestra población estable. Claro. Si la evaluamos 10 años después, el 2010, esa cifra ya había disminuido a 1.9. Pero cuando vemos 10 años después, el 2020, esa cifra había disminuido a 1.3. Por lo tanto, en un periodo de 10 años bajó 6 puntos en comparación a los 2 puntos habituales que bajaba cada decenio. Cada decenio, o sea, esto es una baja drástica. Una baja drástica, y que si vemos el 2020 con el 2023, de 1.3 a 1.1, solamente en un periodo de 3 años bajamos 2 puntos. Lo normal era bajar eso en 10. En 10 años, claro. Por lo tanto, es una crisis que estamos viviendo, que es una crisis que claramente se podría haber adelantado, pero que la estamos viviendo ahora y que tenemos que tomar medidas ahora, porque las medidas de ahora no se van a ver reflejadas en el corto plazo, sino que a un muy largo plazo. Claro, y eso es... Claro, no solo a corto plazo. Estaba leyendo en alguna otra oportunidad que no sé, incluso el PIB, en el PIB esto se va a ver reflejado en 10 años más. O sea, ya estamos hablando de una población que además está envejeciendo. No es solamente que hay menos nacimientos, sino que estamos siendo cada vez más las personas, o está siendo cada vez más grande el grupo de personas mayores de 60, mayores de 70 años incluso, y una longevidad que se está dando debido a distintos avances en la medicina, en calidad de vida también, pero con una vejez que muchas veces es muy difícil, es muy solitaria. Entonces estamos preparándonos, podríamos decir, para un escenario de nuestra sociedad que va a ser bastante distinto a lo que tenemos ahora. Vamos a hacer si no tomamos medidas en la actualidad, vamos a hacer una población envejecida que no va a tener una planta productiva importante. Por lo tanto, vamos a tener consecuencias no solo del punto de vista de la salud, sino que del punto de vista económico, del punto de vista de seguridad social. Una población que no es capaz de renovarse es una población que está destinada a no existir. Claro, y en el fondo eso también toma relevancia con respecto a cómo somos hoy en día o cómo nos relacionamos hoy en día también, porque en ese punto es importante mencionar algo quizás más sociológico que está pasando, que hace que muchas parejas estén postergando, como decíamos antes, la maternidad y la paternidad por distintos motivos, sobre todo las mujeres en términos laborales. Y eso ha generado que muchas veces, cuando ya está la estabilidad económica, el desarrollo profesional, la estabilidad también de pareja o familiar, para ser padres o madres, se topan con el problema de que la fertilidad está teniendo ya dificultades por un tema de edad, principalmente en las mujeres, pero también los hombres están teniendo ese problema por distintos motivos. Ahí, en ese sentido, los tratamientos son caros y cuesta acceder a ellos. En Chile se estima que aproximadamente un 15% de nuestra población tiene problemas de fertilidad, o sea, tiene el diagnóstico de infertilidad. Claramente una de las causas que ha motivado esto es la postergación de la maternidad en el caso de las mujeres, pero hay otras causas, factor tubo peritoneal, factores masculinos. Siempre se pensó que el hombre mantenía por mucho tiempo su fertilidad y ahora estamos viendo que el paso del tiempo en el hombre también trae repercusiones y que nadie está estimando en la actualidad.
El hecho de que las mujeres estemos postergando nuestra maternidad o el momento en que vamos a buscar nuestro primer hijo en realidad es como la evolución natural de una sociedad que ha incorporado a la mujer en el quehacer habitual. Ya la mujer se incorporó al trabajo no solamente ahora desde el año 2000, sino que llevamos muchos años, o sea, desde los años 70 que ya se produjo toda la revolución y las mujeres estamos incorporadas, nos especializamos, estudiamos y nos proyectamos como profesionales, que es un parte poco de la igualdad que tendremos que tener entre hombres y mujeres. Pero lo que no tenemos muy claro o que no ha sido tan socializado es la repercusión que tiene esto sobre nuestra fertilidad. Ya nosotras nacemos, a diferencia de los hombres que sí pueden producir sus espermios a lo largo de toda su vida, nosotras nacemos con un número de folículos o huevitos, se pudiese decir como más simple. Desde el momento que nacemos estamos destinadas a la edad que sabemos que nuestros huevitos se van a acabar, que es cuando nos llegue la menopausia. Por distintos motivos, lamentablemente, estamos viendo que también hay mujeres que tienen una caída mucho más drástica de esa reserva ovárica. Por lo tanto, tenemos que tener conciencia de que postergar la maternidad va a tener repercusión en nuestra fertilidad y claramente a lo mejor el momento que nosotras queramos ser madre o querer formar familia nos va a ser más difícil. Por lo tanto, forma parte de nosotras como sociedad, sociedades médicas, sociedades científicas, de compartir esta información hacia la población, hacia las mujeres, de que postergar la maternidad va a tener repercusiones y que hay algunas medidas que uno eventualmente pudiese hacer para disminuir estos potenciales riesgos de tener problemas para embarazarse en el futuro. Por ejemplo, a lo mejor adelantar la edad a la que tú quieres tener tu primer hijo, pudiese ser una alternativa. Tomar medidas como, por ejemplo, vitrificar ovocitos, congelar ovocitos, que también pudiese ser una medida que, si bien a lo mejor no te aseguren embarazo, en cierta medida corresponde como a un seguro reproductivo que tú pudieses tomar en un momento. Que no siempre es una garantía, pero sí una especie de seguro. Claro, una garantía, pero a lo mejor un seguro, o estás tomando una medida para cuando el momento que quieras buscar embarazo no lo puedas hacer, sabes que al menos tienes estos ovocitos guardados en cierta medida para tratar de buscar ese embarazo. Ahora, el problema que tenemos es que las mujeres que en este momento están buscando evaluar la criopreservación o la congelación de sus ovocitos tampoco lo están haciendo a la mejor edad. La mayoría de las mujeres que consultan por eso son mujeres sobre 35 años. ¿Ya? Y lo ideal es hacerlo en los 30. La edad ideal es claramente entre los 25 y 30 años, que en realidad es cuando la mayoría de las mujeres estamos terminando nuestras carreras y no estamos pensando en destinar parte de nuestros recursos a la congelación de ovocitos, que es un tratamiento aún caro y que no está cubierto por ningún seguro de salud. Claro. De hecho, las hormonas muchas veces que se usan para esos tratamientos hasta hace poco no tenían, de hecho creo que todavía no tienen código FONASA, o sea, son 100% particulares. Lo que pasa es que, a ver, en cierta medida la cobertura de FONASA o la cobertura de los seguros de salud está dado si está codificado o no por FONASA. Claro. ¿Ya? FONASA codificó a través del bono PAD ciertas etapas del tratamiento de fertilización in vitro, y en esa parte, la primera etapa, que es la estimulación ovárica, considera las drogas, las hormonas en realidad. Pero eso fue hace poco, podríamos decir. Eso es del 2019 en adelante, cuando se abrió el bono PAD, que es otra forma que tiene FONASA de financiar los tratamientos de reproducción asistida en Chile. ¿Ya? Pero claro, eso es solamente en el contexto de parejas con infertilidad. No dice para preservación o congelación de ovocitos. Claro, por lo no tanto, es preventivo. No es preventivo, solamente para tratar infertilidad como tratamiento. Ahora, hay un examen, eso sí, que hasta hace algunos meses, recién o un par de semanas, también empezó a tener cobertura, que es el examen de la hormona antimuleriana, que uno lo escucha y dice, ¿qué es eso? Pero yo creo que, claro, lo ideal sería que las mujeres sobre los 30 años por lo menos conocieran este examen y se lo realizaran. Expliquemos también de qué se trata ese examen y por qué es tan importante que ahora sí tenga una cobertura. Claro, la hormona antimuleriana es un examen que hasta este año no estaba codificado por FONASA, por lo tanto siempre era financiado y tenía un costo bastante alto. Como 80.000 pesos. 80.000 pesos en general, dependiendo un poco de los laboratorios, pero era un costo alto. ¿Ya? Sí, es un examen que nosotros usamos para evaluar la reserva ovárica de las mujeres. Nosotros usamos 2 exámenes para evaluar reserva ovárica. El que es de sangre es la hormona antimuleriana, y que es una hormona que se produce en aquellos folículos, ovocitos que están ahí como esperando la ovulación. O sea, refleja muy bien el número de ovocitos que puedes tener como en tu ovario. ¿Ya? Entonces nosotros con eso extrapolamos cómo está tu reserva para tu edad. ¿Ya? Y uno puede decir que tu reserva está adecuada para tu edad, está mejor que la que tendrías que para tu edad, o un poco por debajo de la que uno esperaría para tu edad, y según eso nosotros evaluamos la consejería en relación a tu posible fertilidad futura. En sí, la hormona antimuleriana como examen propiamente tal no mide fertilidad, por lo tanto, si una mujer se toma una hormona antimuleriana, no le puedo decir yo si es fértil o no, porque la fertilidad depende de muchos factores. Claro, no solo de la reserva. No solo de la reserva, pero es un factor que es el que va deteriorándose con el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, es el que nos sirve como para hacer consejería de ¿estás bien? ¿Estás mejor? ¿O estás muy por debajo de lo que uno esperaría? Deberías tomar medidas en relación a esto. Y hay otro examen, no era solamente el de la hormona, el examen de sangre. El otro es el recuento de folículos.
¿ya? Esa es una ecografía. Es una ecografía en un momento específico de tu ciclo menstrual, idealmente los primeros días de tu ciclo, en el cual a través de la ecografía uno evalúa tus ovarios y ve el número de huevitos que se ven en tus 2 ovarios. Y esos 2, por así decirlo, en conjunto nos dan una idea de cómo estamos para ver si es que tomamos medidas preventivas. Exactamente. Claro, porque en el fondo cuando uno ya se encuentra, por así decirlo, con el problema, que entiendo es un año después de estar, como decimos en buen chileno, en campaña. O sea, si ya después de un año, ahí uno podría empezar a preocuparse. Antes no. Depende de la edad. Ya. O sea, toda mujer menor de 35 años que está buscando embarazo y hace un año está sin método anticonceptivo y no ha logrado el embarazo, esa pareja debe consultar. Pero si la mujer tiene sobre 35 años, ese tiempo se reduce a 6 meses. Y ya claramente si la mujer está sobre los 40 años, en realidad esa mujer debería consultar temprano asesoría para evaluarla. Claro. ¿Ya? Todo esto en el contexto de mujeres que no tengan ningún antecedente importante. Por ejemplo, una mujer de 25 años, 30 años que va a buscar embarazo, pero tiene el antecedente de haber tenido una cirugía ovárica, tiene antecedentes de haber tenido una infección que no necesitó tratamiento importante, tiene antecedentes de que su pareja, hombre, tuvo antecedentes de haber tenido problemas testiculares de niño, que necesitó cirugía testicular de niño, ellos deberían consultar antes para poder encontrar algún problema y no dejar pasar el año, porque pudiese ser un grupo que en realidad se hubiese beneficiado de evaluarse antes de ese año incluso. Claro. Estamos conversando con la doctora Abril Salinas, jefa del programa de fertilización in vitro del Instituto de Investigaciones Materno-Infantil de la Universidad de Chile y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva Humana. Doctora, en ese sentido, claro, estos son como las formas preventivas y uno de los problemas con los que se está enfrentando la sociedad de estos tratamientos que son costosos, y muchas de las personas que están en estos procesos, también uno lo ve en distintos blogs, páginas web, redes sociales, la crítica que se hace con respecto a, bueno, estamos en una crisis de natalidad, están naciendo menos niños, pero nadie nos, comillas, ayuda a los que estamos con este problema que sí queremos ser padres, porque muchos están decidiendo no ser padres, y ahí hay también todo otro tema, incluso económico. Estaba viendo el otro día una nota en el Diario Financiero de que la venta de pañales está cayendo y la venta de productos de mascota va al alza. O sea, estamos hablando de un cambio de paradigma. Pero claro, quienes están en estos tratamientos reclaman, por así decirlo también, que no hay una ayuda ni un soporte en términos económicos con respecto a este tema, incluso en temas laborales. No se visibiliza mucho lo que significa estar en estos tratamientos también. Sí, mira, en general como una medida inmediata que se debería tomar es aumentar y mejorar el acceso de aquellas parejas que sabemos que tienen el problema y que en este momento quieren buscar hijos, que son aquellas parejas con infertilidad. Por lo tanto, limitar el acceso, o que el acceso sea el límite principal porque ellos no pueden buscar el embarazo tan deseado, no debería ser así. Por lo tanto, debería aumentarse la oferta de los tratamientos y también la cobertura de los tratamientos. Nuestro Seguro Nacional, FONASA, financia a través de 2 formas de tratamiento las técnicas de reproducción asistida y da cuenta aproximadamente de un 28% de los ciclos de fertilización in vitro que se hacen a nivel nacional. Todo el resto son a través de los seguros de salud, las ISAPRES. Por lo tanto, ahí también tenemos que actuar, que las ISAPRES tengan mejor cobertura para que las parejas puedan acceder a estos tratamientos. Y muchas veces sabemos que no con un solo tratamiento, que tiene un costo aproximadamente entre 7 y 8 millones de pesos, que la mayoría de las veces sale del bolsillo simplemente de las parejas y que tiene muy poco financiamiento de las aseguradoras, para que tengan mayor cobertura y sea más fácil acceder a más de un tratamiento, porque no necesariamente un ciclo de fertilización in vitro te va a asegurar un embarazo. Muchas veces se necesitan 2 o 3. En aquellas sociedades donde los tratamientos son financiados por el Estado en 100%, se financian todos los ciclos que necesiten, algunos 3 ciclos, 7 ciclos, hasta lograr el embarazo. Y eso obviamente también es un desgaste emocional. Al final puede ser que varios también tienen la toalla, por así decirlo. Muchas parejas dilatan mucho también, por ejemplo, el acceder al segundo ciclo. Si hacen un primer tratamiento y después acceder al segundo ciclo, muchas veces les cuesta llegar, o no solo por el costo económico, sino por el desgaste emocional que significa el enfrentarse a lo mejor nuevamente a un tratamiento negativo, o sea, un resultado negativo. Claro. ¿Ya? Y lamentablemente tampoco los tratamientos consideran el apoyo o el acompañamiento psicológico, ¿ya? Que claramente es algo que tiene que formar parte de estos tratamientos. Porque yo creo que la sensación también, sobre todo de las mujeres, de que hay algo mal conmigo, de que no estoy cumpliendo con las expectativas, el tema, insisto, esto va mucho más allá, social, de estar preguntándole a las parejas, eso se usaba, o sea,
hasta el día de hoy pasa. Se ha normalizado un poco el hecho de que eso no hay que preguntarlo, de que no corresponde, pero las personas, por lo menos de otras generaciones y mayores, siguen haciendo esas preguntas de, bueno, ¿y la guagüita para cuándo? Y están en campaña y muchas veces uno no sabe lo que está pasando puertas adentro con una pareja que quizás está teniendo esos problemas o tiene el deseo y no les está funcionando. Muchas parejas esconden el diagnóstico o esconden el que están realizándose un tratamiento, principalmente porque consideran que esto es algo que tienen que vivir solo en pareja, ¿ya? Y que la sociedad aún, si bien se está socializando mucho más, o sea, yo creo que es mucho más fácil conversar ahora entre distintas personas que a lo mejor tienen problemas de fertilidad, pero todavía sigue siendo un poco tabú, ¿ya? Porque muchas veces, lamentablemente, sigue siendo como... No quisiera usar la palabra mal visto, pero como no adecuado a aquella pareja que no logra tener los hijos. Porque a lo mejor la sociedad puede entender a aquellas parejas que pueden tomar la opción de no querer tener hijos. Que todavía eso no se entiende mucho por algunas generaciones. Pero a lo mejor es más, sí. Claro, pero a lo mejor es más aceptado, pero no aquellas parejas que tienen alguna imposibilidad. Y más aún todavía si les cuesta acceder a los tratamientos o el lograr acceder a esos tratamientos implican un viaje eterno, que es un poco el problema que tienen las personas que pertenecen a FONASA, que muchas veces ellos consultaron y nos llegan a nosotros, por ejemplo, al IDIMI, donde trabajo yo, luego de muchos años de haber estado buscando ayuda. Claro. Ahora, estamos pensando también en crear o generar espacios como una mesa nacional para abordar este tema que tiene muchas aristas. En ese sentido, ¿cómo lo ven ustedes también desde la sociedad? Nosotros creemos que sí, de formarse, o sea, ojalá progrese bien lo de la ley de reproducción, porque si vamos a asegurar o tratar de asegurar mayor acceso, también tiene que ser de una forma mucho más regulada, ¿ya? Para que las cosas se hagan bien. No es aquí dar acceso universal cuando no vas a tener tampoco cómo ofrecer ese acceso universal o bajo qué criterios tiene que darse acceso a los tratamientos. Y claramente tiene que ser una mesa que no solamente incorpore a los entes científicos y médicos, sino que tiene que incorporar a personas del área económica, personas del área social, porque esto también va a tener repercusiones a nivel social, no solamente desde el punto de vista médico y económico. Claro, o sea, finalmente esto tiene repercusiones a nivel de cuántos niños van a ser. O sea, aquí pues estamos hablando de cambios de paradigma súper importantes a nivel social, que esto uno lo trata como que fuera, claro, solo un tema médico, de que hay mayor dificultad, porque ojo también con otro tema importante, la cantidad de niños también que están esperando una familia. El sistema de adopción también es largo, es lento, es complejo y muchas personas también dicen, bueno, esa podría ser una opción para nosotros que queremos criar a un niño, una niña, pero lo que se demora también termina siendo un desgaste tremendo porque el sistema finalmente está deficiente en ese sentido. Sí, el sistema de adopción en Chile también tiene varias aristas que son bastante complejas. Muchas parejas que finalmente se hacen tratamientos de fertilidad y no logran el embarazo, optan por la adopción. Y nosotros las vemos porque les piden ciertos certificados, ciertos documentos. Y también nos cuentan que el viaje está casi tan engorroso como el que llegaron para tener el tratamiento de fertilidad. Por lo tanto, esas son cosas que también hay que regular. Ahora, lo que tenemos que pensar es que lo que nosotros queremos potenciar es que los chilenos tomemos la decisión de formar familia, pero no una familia con un solo hijo. O sea, lo que tenemos que proyectar es que quieran formar una familia, no a lo mejor como la que eran antes, que nuestras abuelitas tenían, no sé, 5, 6, 7 o más hijos, sino que al menos 2 hijos por pareja, o a lo mejor más de 2 hijos. Por lo tanto, eso también tiene que tener un aporte más allá de solo lo que es el acceso también al tratamiento. Tiene que ir de un apoyo posterior. Claro, un apoyo posterior pensando en el nacimiento de esos hijos, digamos, para mantener también esos hijos, porque las condiciones económicas no están fáciles. Muchos dicen eso. De hecho, las personas que toman la decisión de no tener hijos lo dicen netamente por temas económicos, que es muy caro. Claro, a la larga nosotros podemos a lo mejor asegurar el acceso a los tratamientos, asegurar que las parejas puedan tener sus hijos, pero tenemos que asegurarnos también que esos niños reciban los cuidados, la educación y la salud necesaria. Claro. Por lo tanto, esa es otra seguridad social finalmente que también tenemos que preocuparnos. Y para eso son medidas ya económicas que están más allá de la parte de salud y de medicina. Claro, va más allá, pero que deberían entonces tratarse dentro de esta mesa nacional. Claramente, la mesa tiene que proyectarse en ese sentido, no solamente tratar... El problema agudo es acceso, pero tenemos que ver cómo vamos a también ver esos embarazos y esos niños que van a nacer o posterior. Sí, y una última pregunta, doctora, también adentrándonos en una polémica que surgió en los últimos días, esto de que muchas usuarias están reclamando de que en las farmacias les están pidiendo una receta médica para poder acceder a anticonceptivos hormonales orales.
Lo que señaló el Instituto de Salud Pública es que eso siempre ha sido así, que la normativa es solicitar esas recetas y que se tiene que ir a un médico para obtener una receta que diga permanencia, que dure por lo menos 12 meses, un año, y que las mujeres vayan constantemente a un chequeo, ya sea con una matrona o un médico ginecólogo que recete estas pastillas. Pero muchas mujeres dicen que esto está limitando su acceso al control de la natalidad o el control de la fecundidad que ellas tienen. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que corresponde en este caso con las pastillas anticonceptivas? Porque tampoco es comprar paracetamol o vitamina C. No es cualquier cosa consumir pastillas, o sea, píldoras anticonceptivas. Si bien la anticoncepción o el método anticonceptivo que uno escoge es una elección de la usuaria, esta elección tiene que ser en contexto de una consejería y que tiene que ser dado por un profesional de la salud, matrona a nivel de atención primaria, ginecólogo a nivel de atención privada, por lo general. Por lo tanto, porque un anticonceptivo se considera que en cierta medida igual es un medicamento. Pueden haber ciertas contraindicaciones para usar un anticonceptivo específico, que a lo mejor la usuaria lo está escogiendo simplemente porque su amiga le dijo que a ella le había hecho bien para el acné, le controló bien el ciclo, pero a lo mejor no es el anticonceptivo que ella debería escoger porque tiene un factor de riesgo para eso. Detrás de eso va un poco eso, o sea, regular el acceso en la medida de no limitar el acceso a la anticoncepción, sino que la usuaria esté optando por un método que es seguro para ella y con cierto control. Porque claro, a lo mejor el anticonceptivo que estoy usando yo ahora a mis 30 años no va a ser el mismo anticonceptivo que voy a poder estar usando a mis 35 ni a mis 40, por lo tanto, eso yo creo que va, o sea, y que se aconseja también el control anual para ver si ha desarrollado alguna condición que a lo mejor contraindique el uso de ese método. Ahora, la receta es una receta que es a permanencia, por lo tanto no necesita cada mes ir al doctor. Claro. Eso no es una receta retenida tampoco, no es una receta que se le va a quitar. Claro, que ese también es un punto, es receta simple, creo que se llama. Una receta simple, claro. No es una receta retenida, por lo tanto, basta que recibió su consejería, continuó con su método, se le va a dar el método anticonceptivo y con eso va a poder ir a la farmacia a comprarlo el año que tenga indicación. Ahora, muchas mujeres también señalan que no hay horas, que el acceso también a los médicos, en el fondo, que pueden recetar las pastillas, es difícil, que hay que esperar mucho tiempo y mientras tanto, comillas, ¿qué hago? Esa es la preocupación también que tienen muchas mujeres. Yo creo que el problema que se generó acá es que a lo mejor se mal utilizó finalmente el recurso, porque si de la normativa del Instituto de Salud Pública y el ISP estaba dado que tenía que ser venta bajo receta, no es que nosotros nos deberíamos haber acostumbrado a poder acceder sin receta. Que fue para la pandemia. Hay que destacar que durante ese tiempo se aceptó el sin receta por un tema lógico de... Claro, porque estaba la limitante del acceso, uno lo podía comprar por internet, de todas distintas formas. En este momento la única anticoncepción que es necesaria sin receta es la anticoncepción de emergencia. Claro. La píldora del día después. Esa no necesito ningún tipo de receta, y la puedo comprar. Pero es de emergencia, claro. No es para usar para constantemente. Claro. Eso también es un punto importante, porque el tema también del control, como decíamos, las mujeres en los años 60 conocieron la píldora, eso generó un cambio tremendo, pudieron en el fondo, por así decirlo, hacerse cargo de algo, o sea, por eso las mujeres tenían tantos hijos también antiguamente, porque no había un control efectivo, no estaban los métodos. Pero claro, eso hoy en día se está poniendo en cuestión, porque también tienen efectos adversos que son importantes a considerar, y no solamente estamos hablando de efectos como aumento de peso, disminución de la libido, sino que estamos hablando de muchas veces afectación a la salud mental, el tema de los trombos que pueden tener, o sea, no es cualquier cosa llegar y consumir métodos anticonceptivos hormonales. O sea, consumir un método anticonceptivo hormonal que no haya tenido una evaluación según tus factores de riesgo te puede exponer a tener complicaciones asociadas al método, no solamente por el método en sí, sino porque tú no eras la mejor candidata para estar usando ese método anticonceptivo. Claro. Entonces eso a lo mejor lo que busca es disminuir el retomar esta medida de que venga según una prescripción médica para que eso esté en cierta medida controlado. Y doctora, una pregunta también que surge en redes sociales, a raíz de esta discusión, también ha habido un boom, podríamos decir, o un aumento de cursos sobre fecundidad o fertilidad natural, en el fondo esto de que las mujeres puedan seguir su ciclo, tomar apuntes, el tema de son distintos métodos, no necesariamente el Billings, que es como el más conocido, sino que el método sintotérmico, que evalúa varios factores, y está el discurso, incluso entre las mujeres, de que, comillas, es muy riesgoso,
que no somos capaces las mujeres de revisar o estar constantemente de acuerdo a nuestro ciclo como para identificar momentos clave como la ovulación. ¿Eso es tan así? ¿Las mujeres podríamos hacernos cargo de nuestra fertilidad de manera natural si es que se estudia y se trabaja, o es un riesgo? Los métodos naturales siempre van a tener un porcentaje de falla mayor, claramente, que un método artificial. Pero cuando una mujer y una pareja, porque esto también es de pareja, por supuesto, se compromete a usar un método anticonceptivo natural, ya los porcentajes de falla son bajos. Pero eso implica que la mujer tiene que tener ciclos regulares, ya tomarse el tiempo y estar, o sea, en los periodos que se consideran fértil, si no deben tener relaciones, no pueden tener relaciones. Claro. Y ahí es cuando falla, o sea, tienen un compromiso mucho más allá también de la pareja. O sea, saber que en esos días está prohibido 100% el tener relaciones. Pero cuando una pareja se prepara bien, estudia bien y conoce bien su fisiología del ciclo menstrual, la mujer, es un método que puede tener un éxito importante. Bueno, y se pueden utilizar métodos de barrera también. Claro, se pueden usar los métodos combinados. Y el conocer tu ciclo menstrual finalmente te va a ayudar para dos cosas. Uno, para prevenir el embarazo cuando lo quieras prevenir, y otro, para conocerte mejor en qué momento estás fértil, para poder aumentar las posibilidades de lograr el embarazo. Se habla de que el ciclo menstrual es el quinto factor o el quinto signo vital, que a las mujeres nos deberían preguntar cuando uno va a urgencia. Bueno, te toman la presión, la temperatura y también te deberían preguntar en qué momento de tu ciclo estás. Exactamente. Es importante tener eso en consideración, o que sea parte también de la discusión. Estamos con la doctora Abril Salinas, jefa del programa de fertilización in vitro del Instituto de Investigaciones Materno-Infantil de la Universidad de Chile y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina de Reproducción Humana. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias a ti. Estás escuchando